Entonces acá tenemos que una boya que tiene la forma cilíndrica de 0,4 metros de diámetro y 1,1 metros de largo. Está hecha de un material que tiene un peso específico de 7,2 kN sobre metro cúbico. Esto es lo mismo que decir 7.200 newtons sobre metro cúbico. ¿Por qué? Porque el kilo significa 1000. Entonces, 1000 por 7,2, 7.200. Si flota derecha, dice cuál es la longitud que se encuentra sobre el agua en metros. Bueno, este problema ya lo había resuelto, pero de una forma mucho más larga. Acá lo voy a hacer por volumen sumergido, es decir, por una fracción sumergida. ¿Ya? Vamos a encontrar una fracción sumergida o un porcentaje sumergido, ¿no es cierto? Y de acuerdo a ese contexto, como es homogéneo, me refiero a la boya, podemos saber si tenemos una cierta fracción, un cierto porcentaje sumergido. A través de esa fracción o porcentaje, podemos saber cuál es la altura que está sumergida y cuál es la altura que no está sumergida. ¿Ya? Bastante simple. Entonces, comencemos. De esta forma, nosotros tenemos acá la representación, la altura sobre la superficie del agua, la altura total de la boya, y acá la fórmula de la fuerza de empuje, que es el peso específico del líquido desplazado, es decir, del agua, por el volumen desplazado. El peso es el peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo. El cuerpo es toda la boya, todo eso es el cuerpo. Acá intervienen estas dos fuerzas en equilibrio, es decir, hay una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de empuje, y una fuerza hacia abajo, que es la fuerza peso. Ambas fuerzas están en equilibrio, porque si no estuvieran en equilibrio, la boya se hundiría, ¿no es cierto? O saldría más a flote, ¿no? Ahí no estaría en equilibrio. Bueno, arreglemos acá este esquema para comenzar con la resolución. Bueno, los datos tendríamos el peso específico del cuerpo y también tenemos lo que es el peso específico del agua. Ahí tendríamos los datos, los pesos específicos y lo que se pide, que es la altura sobre el nivel del agua. Entonces, como hemos dicho, acá hay dos fuerzas que están en un equilibrio y me refiero a que hay una fuerza de empuje hacia arriba y una fuerza peso hacia abajo. Entonces, esto sería de la siguiente forma. El equilibrio actúa así. Dice que la fuerza de empuje es equivalente a la fuerza peso, es decir, son iguales. Pero la fuerza de empuje, como vimos en la fórmula, es el peso específico desplazado, es decir, del líquido desplazado, que es agua, por el volumen desplazado. Y el peso es el peso específico de la sustancia, es decir, del cuerpo, por el volumen del cuerpo. Entonces acá nosotros debemos realizar el siguiente despeje. Acá va a quedar que el volumen desplazado, es decir, va a quedar esto a este lado, dividido por el volumen del cuerpo. Es decir, esta cantidad que está a este lado, la voy a pasar dividiendo a esta de acá. Entonces quedaría de la siguiente forma, que el volumen desplazado va a ser dividido por el volumen del cuerpo. Y esto es igual, acá hago lo mismo, queda el peso específico del cuerpo dividido por el peso específico desplazado. Es decir, por esta cantidad que está acá, que sería el peso específico desplazado, pasaría acá abajo dividiendo. Entonces lo dejamos acá como peso específico desplazado. Entonces subimos un poco el archivo, queda espacio, y acá vamos a reemplazar. Entonces lo que vamos a calcular acá es la fracción sumergida. Entonces esta fracción sumergida sería el volumen desplazado dividido por el volumen del cuerpo, va a ser igual a lo siguiente. Acá vamos a notar, en la parte superior, es decir aquí, iría lo que es el peso específico del cuerpo, que sería esta cantidad que está acá. Es decir,
serían los 7.2, eso, kilonewton sobre metro cúbico. Entonces acá anotamos 7.2 kilonewton sobre metro cúbico. Y acá abajo vamos a anotar lo que es el peso específico del líquido desplazado, que es agua. Esa es la cantidad. Esa cantidad va anotada ahí. Y serían los 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Y ahora realizamos la división de estos dos números, cancelando lo que es la unidad kilonewton sobre metro cúbico. Entonces, si hago o realizo esa división, daría lo siguiente. Entonces, aquí tenemos una calculadora. Serían 7.2 dividido en 9.81. Y eso daría 0.7339. Si se dan cuenta, lo puedo dejar en fracción, no sé si lo permite acá, sí, así, en fracción, o en decimal. Para fines de cálculo es lo mismo. Entonces nos daría este número que no tiene unidad de medida, ¿ya? Y este número también lo podemos llevar a porcentaje, multiplicándolo por 100, porque está en forma decimal. Un decimal, para llevarlo a porcentaje, se multiplica por 100. Entonces sería un 73.39%. Entonces, vamos a reconstruir nuestra figura, pero con la parte sumergida y la parte que no está sumergida. Entonces, tenemos la cantidad sumergida. Para calcular lo no sumergido, eso que no está sumergido, yo voy a decir que como todo esto es un entero, y lo no sumergido es lo que falta para enterar el entero, es decir, enterar la unidad, el 1, voy a decir que va a ser 1 menos 0.7339. Y daría esa cantidad que es 0.2661. Entonces acá tendría 0.2661, que es la parte que está acá arriba. 0.2661. Entonces, ¿cómo calculo la altura que no está sumergida? Bueno, esto sería bastante sencillo. Muy fácil. Lo que no está sumergido, es decir, lo que está sobre, va a ser la altura total, ¿no es cierto? Que eso se mide en metros, por la parte no sumergida. Que es esa parte que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, pues, esto lo ingreso sobre eso a una calculadora y daría el resultado. Pero eso creo que lo tengo anotado. Sí. Entonces, coloco por 1.1. Miren, qué sencillo. Da 0.2927. Entonces, en el otro video la respuesta era 0.29 metros. Con lo cual nos da el mismo resultado. 0.29. Bastante sencillo, ¿no? Muy fácil. Y así hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.